todos los candidatos a diputados federales. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por su presencia. Caras conocidas. A ver, ¿ya? Ahí está. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por su presencia. Vamos a estar el día de hoy en Tamaulipas. Vamos a hacer una gira esta semana por Tamaulipas. Vamos luego a Nuevo León, luego a Coahuila y luego Durango. Con ello estaremos visitando en esta que es la tercera semana, ya es la cuarta semana de campaña. Aquí Carlitos nos lleva la cuenta. La cuarta semana de campaña serían, si mal no me equivoco, 19 estados. A ver, ahorita me los cuentas. Cerrando esta semana, y nuestro objetivo, como lo hemos mencionado, no solamente es visitar las 32 entidades de la República, sino visitar los 300 distritos electorales, en algunos casos en la cabecera de distrito y en otros casos, si ya estuvimos ahí, en alguna otra ciudad o municipio importante. Va a ser la campaña que más lugares visite de todo el país y estamos muy contentos, nos está yendo muy bien. En todos los lugares donde estamos hay mucho entusiasmo, mucha alegría y pues ya vieron las encuestas de hoy. Vamos, como diría la maestra Delfina, requete bien. Bueno, estamos aquí con nuestros candidatos a senadores por Morena, nuestros candidatos a diputados federales por Morena y nuestros candidatos a senadores por el Verde. Aquí vamos a ganar las 3 fórmulas para el Senado. La mayoría y la primera minoría. Y pues ahí ya se va a definir de acuerdo a lo que quiere la ciudadanía. Es parte de lo que llamamos el Plan C. En varios estados de la República, de manera, así lo decidimos, salir por separado, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, porque tenemos la certeza de que podemos tener un senador o senadora más, dependiendo de quién es la primera minoría en el primer lugar. Lo estamos haciendo aquí en Tamaulipas, lo estamos haciendo en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco y en otros estados de la República, con el objetivo de cumplir el Plan C, que es la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y ganar pues las 2/3 partes con la mayoría en los congresos locales, que nos permita avanzar en las reformas constitucionales, algunas que planteó el presidente, otras que he ido incorporando y que llamamos el Plan C. Por otro lado, el día de ayer, aprovecho aquí para decir que no se va a cerrar ninguna refinería, que ayer lo mencioné en la estrategia que planteamos, fue un evento muy emotivo, contamos con la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de su familia, y presenté el proyecto, la estrategia de energía para el próximo sexenio, porque vamos a llegar el próximo sexenio, y ahí nos planteamos el fortalecimiento de Pemex, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo un programa de uso eficiente de la energía y un programa muy importante de avance en la transición energética. Son los ejes centrales de nuestra política energética para el próximo sexenio, pero no se va a cerrar ninguna refinería. Lo que estamos planteando pues es darle continuidad al trabajo que ya se inició y repotenciar y hacer más eficientes las refinerías de nuestro país. Con el periodo neoliberal y desde la reforma energética disminuyó a la mitad la refinación en México. De refinar 1,700 barriles de petróleo diario, acabó en poco más de 600 miles de barriles de petróleo diario.
y cuando cierre 2024 vamos a estar sobre los 1,600. Entonces vamos a mantener las refinerías y no solo eso, sino que además vamos a trabajar en la petroquímica y la producción de fertilizantes en nuestro país, que fueron otras de las grandes áreas de Pemex que quedaron abandonadas con el proceso privatizador. Eso es pues muy importante evidentemente para Tamaulipas, que no es precisamente la refinería de Tampico. ¿Qué más les platico? Estamos trabajando, lo anuncié en el Zócalo de la ciudad el 1 de marzo, para Tamaulipas, además de los 2 programas sociales que he anunciado que son universales para todo el país, que son el apoyo a mujeres de 60 a 64 años y el apoyo a todos los niños y niñas de escuela pública, de preescolar, de primaria y de secundaria, el aumento en el número de preparatorias, que es muy importante en Tamaulipas, y de universidades. El presidente ya hizo aquí Universidades Benito Juárez, pero vamos a fortalecer las universidades públicas y particularmente la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que las hice en la Ciudad de México y que las vamos a convertir en universidades nacionales. Como siempre decimos, los jóvenes tienen que estar en el aula. Nosotros queremos a los jóvenes estudiando en la preparatoria, en la universidad. No queremos que se involucren en ninguna práctica delictiva o que no tengan ese derecho, porque no es una oportunidad, es un derecho. La educación es un derecho. Bueno, vamos a apoyar a Tamaulipas en el tema del agua, que es uno de los temas que particularmente en el norte de Tamaulipas es muy importante. Estamos trabajando en varios proyectos, todavía no quisiéramos anunciarlos como tal, ya que ganemos, nos vamos a sentar con los gobernadores de distintos estados, porque hay proyectos que tienen que ver con Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas. Hay otros que tienen que ver con la explotación de los propios recursos en Tamaulipas para poder garantizar tanto el agua para consumo humano como para la agricultura, que es algo muy importante particularmente en el norte de Tamaulipas. Entonces vamos a apoyar a Tamaulipas en el proyecto de agua para consumo humano y para riego agrícola. Vamos a apoyar en el puerto turístico de Tampico, es ya más al sur, pero vamos a apoyar, que es una demanda de Tampico desde hace mucho tiempo. Por supuesto, está ya planteado el puente fronterizo en Nuevo Laredo, en el béisbol, en el estadio y el equipo de béisbol. Es que es una solicitud que me hicieron aquí hace casi como un año. Tiene el gobernador un proyecto de transporte público entre Río Bravo y Reynosa, que es importante y lo vamos a apoyar. Y, por supuesto, en el tema de seguridad, que si quieren lo podemos platicar. Y para que sepan todos los empresarios de esta zona fronteriza tan importante, vamos a mantener todos los apoyos que ha dado el presidente de disminución de impuestos y de igualdad en el precio de los combustibles entre Estados Unidos y México. Vamos a mantener esos apoyos para seguir potenciando el desarrollo y las inversiones en Tamaulipas. Pues esos son en general los proyectos que queríamos informarles y con gusto contestamos sus preguntas. ¿Contemplaría alguna política migratoria similar a la del gobernador de Texas o la de Biden? No, a ver, nosotros coincidimos con el presidente y vamos a insistir eso, sea que llegue el presidente Trump o el presidente Biden, porque eso le corresponde a los estadounidenses, no nos corresponde a nosotros. Quienes ellos decidan que sea su presidente, nos vamos a sentar y vamos a trabajar en lo que nosotros pensamos que es la solución integral del problema de la migración, que es la cooperación para el desarrollo. Sí hay que apoyar a los migrantes en las zonas fronterizas para un trato humanitario y que puedan tener las mejores condiciones, pero lo que tenemos que hacer es invertir en los lugares en donde hay mayor expulsión de personas.
porque no llegan en general por gusto, sino por necesidad. Entonces, cooperación para el desarrollo es la principal política migratoria que vamos a seguir insistiendo con Estados Unidos. Víctor Guerra, de TV Azteca. Deja que termine si quieres, ya que empezó. Sí, vamos a apoyar a los migrantes, pero vamos a seguir insistiendo en que la solución de fondo es que se evite la migración. ¿Y cómo se evita la migración? No es con fuerza, es con apoyos, como siempre ha sido nuestra política. Sí, doctora, bienvenida acá arriba, acá estamos. Víctor Guerra, de Televisión Azteca, bienvenida aquí a este estado de Tamaulipas. Hablaba de estos ejes principales para toda esta región. Es un estado muy diverso, tenemos ganadería, agricultura, pesca. ¿Cuáles serían las estrategias para poderlas implementar y si se contaría con el consenso de los empresarios, de la ciudadanía en general para esta aplicación regionalizada, vaya, por toda esta diversidad del estado de Tamaulipas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuál es su opinión de la encuesta que se publica el día de hoy en el Reforma, donde pues la coloca muy arriba, ¿verdad?, en todo este camino rumbo a la presidencia de la República? Sí, nosotros ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando con distintos grupos empresariales, tanto locales como estatales, como regionales, como nacionales, en una estrategia de desarrollo integral en varias áreas. Esta posibilidad que tiene México con la relocalización de empresas, nosotros lo que queremos es generar polos de desarrollo para el bienestar, con la vocación que tiene cada uno de los estados o las diversas vocaciones que se tienen. En algunos lugares hay agua, en otros lugares no tanta, en algunos lugares la agricultura es fundamental o la pesca, en otros lugares es más bien la producción de automóviles, en otros lugares tiene que ver con la industria farmacéutica. Ahí nos está ayudando una empresaria que es Altagracia Gómez, de Jalisco. Ella es de la empresa Minsa, pero fuera de la empresa nos está ayudando a coordinar una serie de grupos de trabajo con el doctor Juan Ramón de la Fuente para generar este programa de desarrollo, no solamente para los próximos 6 años, sino a futuro. Las inversiones, la infraestructura que se requiere en cada uno de los lugares, de tal manera que desde que lleguemos tengamos este proceso. Así como el presidente generó los 12 polos de bienestar en el sureste, que nos va a tocar consolidarlos, igual nosotros queremos generar en otras áreas. Y no solo son parques industriales, les llamamos polos de bienestar, porque queremos que no solamente sea que lleguen y se instalen industrias nacionales o internacionales, sino que ahí haya todo lo necesario para las trabajadoras y trabajadores. Estamos hablando de vivienda, de escuelas, de derecho a la salud, de clínicas, de hospitales. Entonces, eso va a potenciar el desarrollo del país de una manera muy importante. Por otro lado, por ejemplo, una de las veces que vine a Tampico, me reuní con mujeres que se dedican a limpiar el camarón, despicadoras, y en el programa planteamos que así como para los jornaleros agrícolas, digamos, para todas las mujeres, porque son muchas mujeres, aunque también hombres, que se dedican a este trabajo, que no tienen seguridad social, que trabajan a destajo, con bajos ingresos, lo que estamos planteando es que todas esos trabajadores y trabajadoras contratados sean contratados con todos los derechos sociales que se requieren. Es una de las propuestas también que tenemos. Además del apoyo, planteamos que lo que se está dando ahora se va a mantener para el campo y para la pesca, el bien pesca se llama, ¿no? El bien pesca, que es este apoyo que se da en la época de veda a los pescadores. ¿Sí se llama bien pesca? Sí. Pero también los pescadores piden apoyo para motores y algunas otras cosas. Entonces, vamos a generar esquemas de financiamiento para la pesca y para la agricultura. Sobre la encuesta, pues, ¿qué podemos decir sobre la encuesta? Pues que agradecemos a todos los que han depositado su confianza en nosotros, que no los vamos a defraudar y que
este apoyo que estamos recibiendo tiene que ver primero con el trabajo que ha hecho el presidente. Reforma trae hoy 73, fíjense, en una de las épocas de mayor golpeteo al presidente, y el presidente subió en su popularidad. Trae 73% de apoyo en esa encuesta. Por otro lado, las propuestas que hemos hecho, porque yo hablo de continuar, consolidar y avanzar con la transformación. Nosotros no nos deslindamos de la transformación, al contrario. El país ha retomado un rumbo distinto y ese rumbo se va a mantener con la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria, la autonomía del Banco de México, la política de austeridad republicana, el erradicar la corrupción en cualquier sitio donde se encuentre, y al mismo tiempo pues hay que avanzar, no es solamente quedarnos ahí, sino seguir avanzando. Marta Isabel Alvarado, de Reporteros en la Red. Sí, doctora, justo le quiero preguntar del tema del agua para consumo humano, del desabasto que se ha presentado en nuestra región, concretamente en Reynosa. Va para 3 semanas que no hay agua en Reynosa, se ha agudizado en la última semana, incluso hoy hubo protestas en la colonia Villa Florida. No se tiene a nivel local, no se tiene el acompañamiento de la autoridad municipal. El alcalde, creo que vive en Mission, el alcalde Carlos Peña Ortiz, no se manifiesta ni siquiera a través de sus redes sociales. No hay acompañamiento. Preguntarle si en los diálogos que ha tenido con el gobernador, en este caso Américo Villarreal, y de los gobernadores de otros estados, ya se ha establecido alguna dinámica para el auxilio inmediato de la población. Sé que a usted todavía le falta para que esté en el gobierno federal, bueno, pasar por las urnas, pero sí, en lo inmediato es muy urgente esta situación que estamos viviendo en Reynosa y muy grave. Sí, pues ahora como estamos en campaña ya no es tan fácil ver a los gobernadores, los saludo, pero no podemos… no, pero de algún modo… Pero sí la es importante hacer un se está haciendo llamado. acopio de la información, que porque es un problema Sí, muy delicado. Sí, eso es importante y hacer está un buscando llamado. la reelección el alcalde de Reynosa y no se hace presente ni siquiera a través de sus redes sociales. Sí, es Igual que importante en las hacer un balaceras, llamado no para solamente atender. en esta situación del agua. Sí, estoy de acuerdo. Es importante hacer un llamado para que se atienda el desabasto y la emergencia, urgencia que tienen Así es. en Reynosa, tanto al alcalde como al es. gobernador. Es Así importante. es. Sé que el gobernador ha estado trabajando Sí. en un programa integral, me lo comentó desde que fue gobernador electo. Sí. Es una de las opciones que tenemos para traer agua a Tamaulipas, pero como tiene que ver con otras entidades de la República, hay que ponerse de acuerdo, no solo con los gobernadores, sino con la población, con las comunidades, Gracias. para poder tener una solución regional. Y también hay posibilidades de agua dentro de Tamaulipas. Entonces, estamos trabajando en el proyecto y sí, pues hay una sequía de alrededor de 5 años en el norte y centro del país, y eso ha disminuido la cantidad de agua que reciben las poblaciones. Entonces, el agua para nosotros va a ser uno de los ejes estratégicos del desarrollo del próximo sexenio. Miguel Domínguez, del Norte. Sí, precisamente, doctora, en ese problema, pues Tamaulipas todo el mundo sabe que ha sido el más sacrificado de toda la cuenca, del río Bravo, del río San Juan, entonces es el último estado de la cuenca. Sí. Entonces, la pregunta sería si sabemos que las causas de esta situación son precisamente eso que comentaba la sequía, el sobreconcesionamiento del agua, ¿verdad? Las aguas nacionales, la entrega aparentemente irregular a veces a Estados Unidos. Hay también problemas de derecho, del Estado de Derecho. En Chihuahua han retenido violentamente la extracción de aguas para cumplir con Tamaulipas. ¿Qué compromisos puede asumir con los tamaulipecos para garantizar que su sexenio va a ser activo y resolutivo en esos problemas? Sí, estamos planteando 4 ejes. El otro día dije 3, pero me faltó uno. El primero es que el consumo más importante de agua dulce en nuestro país es para agricultura. Es algo mundial, no solamente es en México. 77% del agua dulce se utiliza en la agricultura y solamente el 10% está tecnificado, y 10% ya es ponerle bastante. Entonces, una parte fundamental es la tecnificación de la agricultura, del riego agrícola, que nos permita liberar agua
tanto para la producción de más alimentos como para consumo humano. Lo segundo tiene que ver con la modificación de la ley de aguas. Esa ley se modificó en la época de Salinas de Gortari y se permite la comercialización de los derechos y de las concesiones, la transmisión de derechos. Y eso hay que sentarnos con todos, no se trata de pelearnos con los agricultores, con los lecheros, sino sentarnos a rediseñar la ley que nos permita que si se tecnifica el agua, por ejemplo, no se le quede a la misma distrito de riego el agua sobrante, sino que pueda ser utilizado en otras áreas, a menos que ellos lo vayan a desarrollar. Hay distritos de riego, por ejemplo, que el riego no paga agua, no paga derechos de agua. No se trata de que ahora cobremos, no. Pero el problema es que cuando les sobra agua se lo venden a los municipios. Ese es el caso, por ejemplo, de Baja California, con el caso del distrito de riego de Mexicali. Entonces no puede ser que el municipio tenga que comprarle agua a los agricultores que ellos no pagan agua. Entonces eso tiene que atenderse. ¿Cómo se va a atender? Pues nos tenemos que sentar entre todos, no es una cuestión de... Pero en aquella época lo que dominaba era la privatización y entrar al agua en un esquema de mercado. Ahora lo que nos ocupa pues es un recurso escaso en el país que tenemos que trabajar de una manera distinta entre todos los usuarios del agua y al mismo tiempo pues evitar que haya un uso clandestino también del agua. Sé, por ejemplo, que en Chihuahua me reuní hace poco, se quejaban ahí agricultores de pozos que no tienen derechos y que CFE les estaba cobrando el agua, entonces CFE ha entrado a trabajar con los grupos de agricultores para poder resolver ese problema. Entonces, eficiencia en el agua, cambio en la ley, por consenso. 3, nuevas fuentes de abastecimiento que nos permitan en ciertas zonas con mayores rezagos, como es el caso del norte de Tamaulipas, atenderlo. Y el cuarto tiene que ver con la restauración ambiental de las zonas. Hay que reforestar, hay que restaurar, porque es una parte también de cómo ha disminuido el recurso. Entonces, un programa integral se llama Plan Nacional Hídrico. Carolina Garza, de Multimedios. Buenos días, candidata. Buenos días, candidata. Hacerle 2 preguntas. La primera, nuevamente, en el tema de migración. Es una problemática que ha impactado desde presupuestariamente, principalmente en los estados de la frontera, hasta también en el tema de seguridad, como bien lo sabemos, por el delito de trata de personas principalmente. ¿Cuáles van a ser las propuestas para apoyar a estos estados más afectados, como es el caso de Tamaulipas, para que pues se pueda pues tener un control de la migración más efectivo? Y segunda, preguntarle cuál es la expectativa que se tiene aquí en Tamaulipas en cuanto a la votación, considerando pues el antecedente de lo que se considera como una votación histórica que favoreció a Américo Villarreal. Bueno, nuevamente, evidentemente hay que apoyar a los municipios y a los estados que reciben mayor migración, pero hay que atender de fondo la migración. Y eso tenemos que seguir insistiendo en la cooperación para el desarrollo y la migración legal que tiene que haber y que existe entre México y Estados Unidos. Entonces vamos a seguir insistiendo en que para evitar la migración pues hay que invertir en los países en donde se está expulsando a más población por diversas razones, pero la principal es la económica. Entonces, en un sentido humanista, pues lo mejor que podemos hacer es que la gente se quede en el lugar en donde vive. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues dándoles tanto apoyos, el presidente lo ha hecho con Honduras, lo ha hecho con Guatemala, Estados Unidos, y una parte pequeña de lo que dedica a la guerra se lo dedica a apoyo a los países que lo requieren, además del propio desarrollo con inversiones en esos lugares, entonces cambiaría la perspectiva de la migración. Entonces vamos a seguir insistiendo en eso y por supuesto apoyar para
que los municipios pues puedan tener el recurso necesario para atender las necesidades de la gente. Nos vamos a llevar todo, hasta el tercer senador o senadora. Hugo Reina del Mañana de Reynosa. Buenos días, candidata bienvenida solo para los candidatos. Hugo Reina de Reynosa. Quisiera, si fuera un poco más específica en la presentación de su agenda energética, planteaba usted mantener la autonomía en la generación de producción y exploración, tanto del PETEX como de la Comisión Federal de Electricidad. Tamaulipas es un estado que es muy favorecido tanto en el sur como en la frontera con la generación de energía eólica. Me gustaría saber su opinión, ¿qué pasará en aquellos estados o regiones donde hay la posibilidad, como usted también lo planteó en su agenda, de aprovechar energías alternas para garantizar el movimiento del país? Por un lado, y si me permite una segunda pregunta de candidata Claudia, quisiera saber también su opinión. En Tamaulipas, desde que inició esta administración del doctor Américo Villarreal, enfrentó una serie de ataques políticos, campañas, toda vez que el diagnóstico que ellos tenían es que en el pasado, en la anterior administración, no se combatía de manera frontal a la delincuencia, incluso se generaron convenios, complicidades, hubo excesos de parte de la autoridad en servicio de ciudadanos. Me gustaría saber cuál es el diagnóstico que usted tiene de Tamaulipas en el tema de seguridad y si usted reconoce o valida los datos que ha dado el gobernador en el sentido de que ha avanzado, como lo dijo el presidente, en el combate. Sí. Nosotros queremos energías limpias sin negocios sucios. Porque lo que pasó es que se aprovechó el discurso de la sustentabilidad, del cambio climático, para hacer negocios a costa de las empresas públicas y de la nación y del pueblo de México, ilegales. ¿Por qué digo ilegales? Porque las sociedades de autoabasto, que fue la principal o el principal instrumento para el crecimiento de las energías renovables, están fuera de la ley. Ni están dentro de la ley de 1992, que cambió Salinas de Gortari, ni están en la reforma energética del 2013. ¿Qué fue lo que se hizo? El autoabasto está permitido por el cambio a la ley que se hizo en el 92, pero el autoabasto quiere decir pues que se pone una empresa y genera su propia energía, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Generan energía en un lugar y la venden a un usuario que queda en otro lado del país. Y como eso no estaba permitido en su momento y después en el 2013, solo está permitido para los grandes consumidores, no para los pequeños consumidores. Entonces le llamaban sociedades de autoabasto. Entonces como si fueran socios. No, eso es un mercado eléctrico que no está permitido por la ley. Entonces desde que llegó el presidente lo que dijo es, a ver, sociedades de autoabasto, pónganse dentro de la ley. Véndanle su energía, Comisión Federal de Electricidad, paguen el porteo de la transmisión y entren al Estado de Derecho. Bueno, muchos están amparados todavía. Y esa fue la forma como crecieron muchas de las energías renovables. Entonces, claro que nosotros queremos propiciar las energías renovables porque es un tema ambiental que genera soberanía energética, pero dentro de un marco jurídico que nos permita y dentro de un marco en donde pueda haber un balance entre el despacho, porque la eólica, la solar, pues se generan por ratos durante el día, no se generan todo el día. La eólica todavía un poco más, pero la solar pues solo cuando hay sol. Entonces, la administración de un sistema de electricidad pues requiere un balance entre lo que produce la base de la energía y lo que producen los picos. Entonces, sí, nosotros, lo que yo estoy planteando, por cierto, hoy tuvo mañanera el presidente, presentó los datos de seguridad, el homicidio disminuyó en 25%. Es importantísimo ese dato, porque hay esta idea de que ahora estamos peor del 2018, falso. Claro que todavía hay que avanzar más, nadie dice que las cosas
en distintas regiones del país estamos satisfechos con eso, no, todavía hay que avanzar más, pero hay una reducción del homicidio del 25% en el país. Y eso hay que reconocerlo, porque si no, ¿cómo? ¿Qué política se ha seguido y nosotros cómo vamos a profundizar eso? Son dos temas, porque de una manera, digamos, se trivializa el tema de los abrazos. El presidente nunca ha dicho abrazos a los delincuentes. ¿O lo han oído decir eso? No. Se dice abrazos a los jóvenes. A diferencia de la política de guerra implementada por Calderón, que por cierto se refugiaron los calderonistas en este estado durante la época del gobernador anterior. Durante esa época se declaró la guerra en el país. Es que no se nos puede olvidar cómo declara un presidente la guerra en su propio territorio, pero además pone al frente de esa guerra a un narcotraficante, porque hoy está preso en Estados Unidos un personaje que estuvo al mando de esa guerra. Entonces, eso no. Nosotros no queremos guerra, queremos la construcción de la paz. Por eso yo firmé una parte del acuerdo con el episcopado, porque en ese sentido estamos de acuerdo, no se trata de declaraciones de guerra, sino de construcción de la paz. Hay cosas en las que no estuve de acuerdo y las mencioné en esa firma. Entonces, ya de ahí es... Entonces, ¿cuáles son los dos brazos? Atención a las causas. ¿Qué es lo más importante? Que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia como una perspectiva de vida, que en realidad es una perspectiva de muerte, no de vida. Y la cero impunidad. Son las dos. ¿A qué me refiero con cero impunidad? Pues que si hay un homicidio, nosotros requerimos que nuestro sistema de justicia, desde el sistema de vigilancia, detenciones en flagrancia, hasta el Poder Judicial, permitan que haya disminución de la impunidad. Que si alguien comete un homicidio, pues tiene que ser sancionado por cometer un homicidio. Pues en eso todo el mundo está de acuerdo. Como en un sistema de justicia que funcione, porque no es mano dura, no es yo soy valiente, no. Es justicia, con letras mayúsculas. Justicia social y un sistema de justicia que funcione. Por eso también se está planteando la modificación del Poder Judicial. Porque hoy los jueces, no todos evidentemente, pero una buena parte se dedica a dar amparos a delincuentes. Entonces son los dos brazos, consolidación de la guardia, mayor inteligencia y investigación, que nos permita, por un lado, atender las causas y por otro lado, disminuir la impunidad en el país. Gaspar Vela, de Milenio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días por acá. Preguntarle si para esta gira que realiza de 2 días aquí en Tamaulipas va a incrementar su seguridad personal. En segundo lugar, si nos puede recordar en qué nivel de este esquema de seguridad es el que se le aplica a usted en esta campaña y cómo lo calificaría hasta este momento, si es bueno, y si habrá operativos especiales en los municipios de Tamaulipas en los que estará hoy y mañana, doctor. Sí. Hace algunos meses el presidente de la República nos ofreció a todos los candidatos un apoyo. ¿Qué apoyo tengo yo? Tengo un vehículo de la Secretaría de Seguridad, no es un vehículo militar que nos acompaña y en caso de algunos lugares donde vamos más noche o algo así, se avisa a la Guardia Nacional para que avise si hay algún problema o algo así, pero es algo muy modesto, muy sencillo, no hay nada de que traigamos así los grandes aparatos cuidándonos, sino algo muy sencillo. No habrá en esta ocasión nada extraordinario, entonces. No, lo normal. ¿Y hasta este momento lo calificaría bien? Bien, no, agradezco muchísimo al teniente coronel que está con nosotros, que ya se acostumbró a las peloteras en los mítines y que nos ayuda mucho. Carlos Navarro, del Heraldo de México.
Buenos días a todas y todos. Doctora, ayer en la mañanera se presentó una actualización sobre el tema de desaparecidos por parte de la Secretaría de Gobernación. Preguntarle, en su gobierno, ¿cómo se va a atender este tema de los desaparecidos? Bueno, primero, siempre nuestra solidaridad a alguna familia, algún familiar que tiene a una persona desaparecida. Es importante distinguir en lo que fueron las desapariciones del pasado, que eran promovidas desde el Estado. Me refiero a la época de los 70s, de los 80s. El Estado mexicano desaparecía personas. Hoy está más bien vinculado a delincuencia, que no por ello, pues, claro que son distintos, evidentemente, pero es indispensable, pues, atender ese delito. Nosotros fuimos de los que diseñamos el esquema de búsqueda que ahora se está implementando a nivel nacional cuando estaba en la ciudad. Es un esquema de búsqueda que va desde las bases de datos hasta la búsqueda ya de una persona de manera física. Y es importante esto de las bases de datos porque es algo que nosotros vamos a desarrollar más. Hay bases de datos que no se comparten nacionalmente, que están en los estados, en las propias fiscalías. Hoy sí hay un sistema nacional de detenciones, por ejemplo, que fue implementado con el presidente. Pero tenemos que avanzar más todavía. ¿A qué me refiero? Si hay una persona que no es que es desaparecida por un tema de delincuencia, sino sencillamente por algún otro problema y que se mueve a otro estado de la República y se casa o tiene un hijo o algo en otro estado, pues se registra en el registro civil del estado. Y no hay una base de datos nacional que nos permita saber si se denuncia una desaparición, si está en otro lugar. En un lamentable caso de fallecimiento, tampoco hay bases de datos conjuntas de las fiscalías o de personas que lamentablemente no fueron identificadas y terminan en una fosa común o algo. No hay bases de datos nacionales. Nosotros en la ciudad, ¿qué hicimos? Pues primero las bases de datos de la propia ciudad. Buscamos en las bases de datos de vacunación del COVID. Entonces, si hay una identificación, digamos, en papel de la persona, por el nombre, por la edad, por su día de nacimiento, pues entonces, y es identificada, pues entonces va y se busca al lugar, sea en la Ciudad de México o en otro lugar. Y de ahí se va pues disminuyendo la lista hasta encontrar realmente las personas desaparecidas. Fue algo todavía más desarrollado lo que se presentó ayer con el presidente. Entonces hay que seguir buscando a las personas, apoyando a las familias. Vamos a dejarlo ahí. Iba a decir otra cosa, pero mejor lo dejo ahí. Gracias. Laura Cardoso, de Grupo Fórmula. Hola, Claudia. ¿Alguien preguntó de acá? ¿Acá? Acá. Hola, buen día a todos. Oye, la frontera norte de México experimenta una situación muy particular de creciente inseguridad, violencia y auge del crimen organizado, lo que ha cuestionado la legitimidad gubernamental en los 3 niveles de gobierno. En un eventual triunfo tuyo, heredadas ese problema. ¿Qué hacer, Claudia? Esa es la número 1. La otra es Ceci Flores, la mamá buscadora, ha insistido en que el Ejecutivo Federal la reciba. No es una pala la que quiere entregar físicamente, es un llamado de auxilio para encontrar a sus hijos y de muchas otras madres que están en la misma situación. Sin duda, será otro asunto que también tú podrías heredar en un eventual triunfo. Te reunirás con todos esos grupos y cada uno. Y la última, que tiene que ver un poco más a profundidad, el tema de la migración, que se está convirtiendo en una crisis humanitaria. Tú ahora mismo viste cómo viene el avión en el que venías, en el vuelo que veníamos antes.
también venía lleno de migrantes, todos con la esperanza de cruzar, y si se siguen atorando en la frontera, eso se va a convertir en una crisis humanitaria. ¿Habrá algún llamado a organismos internacionales para que apoyen con este problema? Gracias. Sí, no es generalizado, porque hay que tener cuidado cuando decimos toda la frontera se ha convertido en un problema. Hay zonas de la frontera que tienen todavía problemas. Tiene que ver con varios temas. Uno sí tiene que ver con el trasiego de drogas y la pugna entre distintos grupos, pero también tiene que ver con un modelo de desarrollo que privó durante muchos años en nuestro país. Por ejemplo, el modelo de maquila de la frontera, que se desarrolló desde los 60s y que después se potenció con el primer TLC. Es un modelo de inversión en donde se recibe todo, se regresa todo, genera empleo, sí, pero no genera nada más que empleo, o no generó nada más que empleos mal pagados, con problemas enormes incluso para las mujeres, que son las que principalmente migraron a muchos lugares de la frontera para poder trabajar en la maquila. Por eso nosotros hablamos de inversión con bienestar. No es crecimiento del Producto Interno Bruto, aunque nos interesa. No es solo crecimiento de la inversión extranjera directa, aunque nos interesa. Nuestro tema central es el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Y en la medida que no generemos o no sigamos generando un sistema que promueve el bienestar de las mexicanas y mexicanos, entonces tendremos problemas de adicciones, tendremos que también se dan en muchos lugares del país, no solo en la frontera. Guanajuato es el primer estado con adicciones en México, porque se generó este esquema de desarrollo de que venga la inversión, pero y los salarios, y las escuelas, y las viviendas, y todo lo que está alrededor del bienestar de una familia. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros. Por eso hablamos de los derechos del pueblo de México, porque no es la oportunidad de tener una vivienda, no. El acceso a la vivienda debe ser un derecho en nuestro país. El acceso a la educación igual, el acceso a la salud igual. Se ha avanzado con el presidente y vamos a fortalecerlo. Entonces, tiene que ver con el modelo de desarrollo y también pues, con un tema vinculado con grupos delictivos que hay que atender de la manera que lo expliqué. No es solo buscar a los capos sino el que no haya impunidad frente a un delito que se comete, porque puede ser un robo a casa habitación con violencia. A lo mejor no importa qué causa tiene eso, pero tiene que ser detenido quien cometa un robo a casa habitación con violencia. Eso es sobre la seguridad. Lo segundo es lo de las madres buscadoras y yo iba a decir hace un rato, ¿no? Ahí en la encuesta del Reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar. Y yo creo que hacia allá hay que avanzar. Y por eso hay que seguir disminuyendo, hay que atender las causas, hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas. Esa es la manera en que lo hicimos en la Ciudad de México, sin este uso que después que algunos le quieren dar. Y el tema de la migración es lo que hemos dicho. No podemos dejar de insistir en la cooperación para el desarrollo. Ese es el tema central de nuestro pensamiento. Porque de nuevo hay que atender las causas que se abandonaron, no solo en México, sino en muchos lugares del mundo y particularmente en Centroamérica. Damos por finalizado este encuentro con medios de comunicación. Agradecemos a todos su presencia. Tengan todos un excelente día. Gracias.
Sí, a ver, se toman decisiones en la Comisión Nacional de Elecciones, qué es lo que le conviene al Estado. Se toma en cuenta la encuesta en primer lugar y en segundo lugar, pues también la decisión de los militantes de Morena en los distintos lugares. Afortunadamente aquí pues tenemos una coalición y entonces o pueden ir por un partido o pueden ir por otro partido. Es parte de pues, las decisiones que se toman en las candidaturas. Fíjense, realmente, y eso es muy importante porque en un movimiento como Morena, con nuestra coalición, en este movimiento social, porque somos un movimiento social más allá de un partido político, que yo he sostenido que es el movimiento social más importante quizá del mundo en términos de la transformación de un país. En la definición de candidaturas podríamos haber tenido una división tremenda. Y no la va a haber. No la ha habido y no la va a haber. Puede haber algunos casos en particular complicados, pero el movimiento se mantiene unido. Entonces, miren, ustedes estamos aquí en el presidio, nuestros candidatos de Morena, nuestros candidatos del Partido Verde. La ciudadanía va a definir por quién quiere votar. Pero hay una unidad muy grande y siempre buscamos también que no se genere un conflicto. Entonces, se dan salidas distintas por la Comisión Nacional de Elecciones. Lo hemos dicho varias veces. A ver, el presidente Coparmex me gustó mucho su declaración, porque dijo que yo fui a Coparmex previo, no estaba el presidente actual, pero fui previo a que iniciara la campaña. Avisamos con tiempo, van a ir otros representantes míos, porque estoy en Tamaulipas. Mi objetivo es visitar los 300 distritos, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a reunir con Coparmex o con otros empresarios. De hecho, estamos buscando una reunión muy amplia para invitar a todos para poder platicar. Gracias. Lo decide la Comisión Nacional de Elecciones y ya la gente. En 5 ocasiones no ha asistido a una audiencia judicial, ni siquiera para defenderse. ¿Qué busca Morena con la nominación de candidatos como el de esta persona, Carlos Peña? Miren, afortunadamente, nosotros tomamos las decisiones en el 98% de los casos, que en 2% es por consensos y en otros pues se toman algunas decisiones particulares. Aquí se decidió por encuesta. Entonces la pregunta no es ¿qué opino yo? ¿Qué opinan los habitantes de Reynosa? ¿Y qué opinan los habitantes de Reynosa? Pues es, o los ciudadanos, ciudadanas, pues es lo que dice la encuesta. Porque es lo mejor, si yo no fui decidida por dedazo, sino por una encuesta nacional, pues igual en el caso de Reynosa, se decide por lo que opina la ciudadanía. Se puede equivocar la ciudadanía, se puede equivocar el pueblo, pero es lo mejor que podemos hacer, que decida el pueblo de Reynosa a quién quiere el candidato. Agradecemos a todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias.